Amigos, hoy tenemos en el estudio invitados especiales. Jessica, hoy estamos aquí como ya estamos respirando ambiente de política. Así es, ya estamos en ese camino y qué bueno que tener gente de bien, gente de nuestros estudios para todo lo que necesitamos saber para las elecciones que se aproximan para la gobernación del estado de Georgia ahora en mayo 2018. Así que bienvenidos, welcome. Senator Michael Williams, welcome to our studio. It's good to be here. Thank you so much. Bienvenido Art, bienvenido Art Gallegos también, que está en nuestros estudios en esta mañana. So Art is going to be the translator. Art va a ser el traductor Así oficial. Es. Vamos a traducirle al senador y muy pronto gobernador del estado de Georgia, Michael Williams. Amigos, está con nosotros en el estudio, es actualmente senador por el distrito 27 de aquí del estado de Georgia, senador estatal. Y está como candidato republicano para las primarias y para la silla de gobernador en el estado de Georgia. We want to welcome you. Thank you again for being here so early with us today. Oh, it's a pleasure to be here. I've been looking forward to it, so thank you for having me. Es un gran placer poder estar con ustedes esta mañana. Our audience is mainly Spanish speaking, so we're going to go and use Art as a translator today. You trust him. Well, I have no choice right now, do I? Vamos a usar I Art. had my coffee this morning, so I'm good. Art está bien preparado. I was going over your, I guess your Facebook and your social media postings and messages and all that. Estaba yendo a través de lo que es los medios sociales del senador y candidato a la silla de gobernador, y quiero comenzar hoy con algunas preguntas que me parece que son importantes para que la audiencia que hoy va a conocerle pueda ayudarnos a distinguir quién es este senador en medio de esta carrera. Primero, first of all, how many candidates are running for the seat of governor, in the state of Georgia as Republicans? There's four right now. There's myself, there's the Lieutenant Governor Casey Cagle, Brian Kemp, and Hunter Hill. Hay 4 adicionales candidatos para gobernador del estado de Georgia, aparte de mí. So I want to ask you, quiero preguntarle, ¿qué le hace el mejor candidato? What makes you the best candidate of the four? That is a great question. Es una tremenda pregunta. The first thing I like to say is Lo primero que me gustaría decir es, I'm not part of the establishment, no soy parte del establecimiento and I'm not a career politician. y no soy un político de carrera. I'm a family guy. I've got a wife. I've got 4 children. Soy un señor de familia, tengo 4 hijos y una esposa. I'm a CPA, a small business owner. Soy un contador y tengo negocios. And I am tired of a government that doesn't serve its people. And it's Yes. time that we step up and become more involved. Y estoy muy cansado de que el gobierno no se levante y trabaje con la comunidad y la gente. So that makes you the best candidate? Well, it's part of it. It's what kind of drives me, and I think that the why question, the why does somebody do something, is very important. And then also just the business experience I bring, as well as the years of service in the Senate the past couple of years, just learning what happens down there. I'm able to take that knowledge and combine it together and represent all of us. Ese solamente es una parte, ¿verdad?, de por qué soy el ideal candidato para gobernador. Soy un hombre de familia, he tenido experiencia en los negocios y eso es lo que me aparta mucho de todos los otros candidatos. I'm going to play a clip. Voy a tocar un audio que estaba en Facebook y le voy a hacer preguntas sobre él. I'm going to play this clip and I'm going to ask you some questions about this. Sure. But what I know, without a doubt, 100%, that all these great ideas, all these great candidates, they don't mean a hill of beans unless our country does 2 things. First, we have to turn to our God. Our country was built upon Judeo-Christian values. Our founding documents are inspired documents. And until we as a country turn to God our Father and Jesus Christ, there's not a single idea that's going to be presented on this stage that's going to save us. Secondly, we have to strengthen our families. You really believe this? I mean, I'm asking you this because lots of politicians, when it's time to talk to a specific audience, they'll use this Christian card. Le pregunto, él acaba de decir en este audio que este país necesita 2 cosas: virarnos, tornarnos nuevamente a Dios, y segundo, fortalecer nuestras familias. Y le hago la pregunta si de verdad él cree en esto, porque los políticos, a la hora de hablarle a ciertos grupos, utilizan esta tarjeta de que soy cristiano. Yes, Sí. I absolutely believe that. Just a few things. One,
we had a special camera crew there to record that. So I knew. Tuvimos ahí en esa ocasión, tuvimos alguien que grabó esto profesional en ese lugar donde di este discurso. So I knew that I wasn't speaking just to the audience, Yo sabía que no solamente estaba hablando a esa audiencia. that this video was going to be taken, put on Facebook, and shown to the world. Yo sabía que este video iba a ser tomado y poder ver en Facebook y en las redes sociales. So yes, 100%. I believe that. That is, again, it goes back to the why. I am a Christian, like I said, a father, a husband, before anything else in my life. And Claro que si todo esto es real, aparte de todo eso, soy un hombre de fe, un hombre de familia, y ese es el por qué soy el mejor candidato para gobernador. So, quiero ir ahora a lo que es su plataforma para el estado de Georgia. I want to go to your platform. What are you proposing for the state of Georgia? well, first of all, I'd like to eliminate the state income tax. Primeramente quiero eliminar You los got my impuestos vote. para el Estado. Repite eso. Porque Primeramente, el senador quiere eliminar todos los impuestos para el Estado de Estatales. Georgia. And then move more towards a fair tax, the consumption-based tax. Y moverse a un mejor sistema, programa de impuestos para el Estado de Georgia. Also, I'm a CPA by trade. Soy un and- contador por profesión. And there is a lot of waste in government, and I would actually like to shrink the size of government through shrinking the budget. Me gustaría reducir, ¿verdad? Los gastos Innecesarios del que es gobierno. necesario por el Estado. And then also to actually hold people accountable in government. Y dar que la gente dé cuenta en el gobierno de lo que está haciendo. Does this worries you? I mean, you're saying this. Do you think you're going to get the support of the public workers and the people up in office in the state government? ¿Le preocupa cuando dice estas cosas sabiendo que los empleados del gobierno no les gusta que jueguen con su trabajo? I am not going to get the support of the lobbyists, the special interests, the big corporations, and the wealthy elite. Sé que yo no voy a agarrar el apoyo de las corporaciones grandes, de toda la gente que ha estado en la política por mucho tiempo y que ha estado establecido en política, en la carrera política. But the average, everyday Georgians out there that are working paycheck to paycheck, Pero todos los georgianos, se podría decir, ¿verdad? Esa es la persona que quiero recibir su voto. La gente regular que trabaja día tras día. that are tired of a government that doesn't serve them, that's who we're going to go after. Que está cansado que el gobierno no trabaje para ellos. And that's who's going to support us. Y esas son las personas que nos van a apoyar. What else in your platform? ¿Qué más en tu plataforma? Education. One of the things that I've heard for 3 years since I've been down the Senate Educación, y eso es algo muy grande que tenemos que implementar en el estado de Georgia. Es algo que he estado escuchando mucho en el Capitolio. is more government control of our education system. I don't think that's the answer. Yo no creo que esa sea la respuesta, de que el gobierno tenga mucha mano, mucho poder sobre la educación. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Parents are the answer. Los padres son la respuesta. We have to put parents back in charge of the education of our children. Tenemos que poner una vez más a los padres encargados de la educación de sus hijos. Our state school board members, every single one of them is appointed by the governor. La mesa directiva del estado Del Departamento de Educación. Departamento de Educación es elegido específicamente por el gobernador. We need to get them elected by the people. Necesitamos que la gente elija ese comité. So let me ask you, you think this is wrong? They're appointing the wrong people? ¿Piensa que están eligiendo a las personas equivocadas ahí el gobernador? Yes, we have a governor right now that controls education, and his authority usurps the power of the state school board member who was elected by the So people. why would you let this go if you'll have the power to appoint good people? ¿Por qué no hacerlo usted cuando tenga el poder para elegir a las personas correctas? I would appoint good people, and I will appoint good people until we can get legislation passed to allow the people to vote. But every single Yo escogería, si fuera, ¿verdad? Yo escogería, si me dieran y tendría que hacerlo, yo elegiría y personas que puedan hacer ese trabajo
pero hasta que se haga una tipo de reforma para que el pueblo pueda elegir a esas personas que estén encargadas de educación. What we see many times is with the appointment by the governor, you will have people that are political appointees that might be big donors or big supporters, not necessarily subject matter experts that would be good for the schools. I'm gonna shift now. We have a huge rumor out there that Amazon is looking at Georgia as a possible state to establish one of their main offices or services. Estamos escuchando que Amazon está mirando a Georgia como la posible locación para poder establecer una de sus grandes divisiones. What is your position? ¿Cuál es su posición sobre esto? Thinking of the 50,000 plus jobs that this would create and the economy that's going to move in the state, pensando en los 50,000 empleos que esto va a crear y la economía que va a mover en el estado. Well, let me start by saying I would absolutely love it Deja comenzar primeramente diciéndote que me encantaría if Amazon were to come to Georgia. si Amazon vendría y estableciera compañía aquí en I Georgia. hear a but they're coming. Exactly. At what cost? Pero ¿a qué costo? Would you want Amazon to come in your backyard if you knew your property taxes would go up 100%? Tú quisieras que esa compañía, ¿verdad?, corporación llegara a tu vecindad y que los impuestos suban. ¿A qué costo quisieras Al venir? 100% dijo, ¿no? Correct. So, Is this a threat? Is this going to happen? well, Or is this a possibility? it is a possibility that the taxpayers will have to pay for Amazon coming. Es una gran posibilidad que los residentes, la gente de este estado, tendría que pagar esos impuestos más altos porque esta corporación, esta compañía se moviera aquí al estado de Georgia. And let me be clear, I'm not saying that your property taxes are going to go up 100%. It's Quiero just at ser what claro cost. que tus impuestos, ¿verdad? Tus impuestos de propiedad no se van a subir al 100%, pero sí van a subir. So wait a second. Espera un momento. What we are listening through the media, again, the media, Exactly. is that we are blocking the possibility of creation of jobs in the state of Georgia and this huge injection to the economy because we don't want just to give them the opportunity to be here. Lo que estamos escuchando es que los republicanos, I'm talking about Republicans specifically, que los republicanos están bloqueando la entrada de Amazon porque no quieren que estén aquí. No, that's again, I would love it if Amazon just decided to come here because they wanted to be here. Amazon wants tax breaks. Me gustaría que esa compañía, esa corporación Amazon pudiera venir aquí porque ellos quieren venir aquí, pero simplemente están buscando de moverse al estado de Georgia por recibir Descuentos de los sobre impuestos. de los impuestos. So en esa what are they corporación. asking? Not to pay taxes? ¿Están pidiendo no pagar taxes? We don't know exactly what they're asking. What I've been reading, though, is anywhere from $9 to $11 billion in tax incentives. That's $200,000 per job that they're willing to bring, with about a 100-year payback. Lo que no estoy diciendo que van a recibir tal descuento o porcentaje, sino sabemos que van a recibir un incentivo de billones y billones de dólares si ellos se trasladan y se establecen en este estado. But at the end of the day, isn't this good for the normal Georgian, the taxpayer? He's going to get a better job right around the corner. A lo último del día, ¿esto no es mejor para el ciudadano normal que va a tener la oportunidad de trabajar aquí cerca de su casa? Will it be good for the average Georgian? I can't say if it will or if it won't. Well, if it's unemployed right now and he's going to get a job and he's going to pay taxes, isn't that good for the state and for the citizen? Again, taken in a silo, we can't do that. We have to look at what cost. Again, if Amazon just wanted to come because they wanted to build their business here, absolutely 100% you'd get no pushback from me. Sí, si supiéramos que 100% que la compañía Amazon se iba a mover aquí para establecer esa compañía aquí, ¿verdad? Y crear esos trabajos, yo no tendría que empujarlo para atrás. Simplemente vemos que hay un incentivo mayor de billones de dólares que esta corporación va a recibir si ellos vienen. Y cuando me refiero a esto, dice el senador, de que van a recibir beneficios, estamos hablando de números grandes. Y estoy preguntando esto basado en la quizás
filosofía de campaña de Donald Trump cuando decía que él quiere que Apple traiga el dinero de regreso a casa sin cobrarle taxes porque va a crear más empleos en casa. And I'm saying this based on Trump's campaign promises that he's going to work with Apple so they could bring the money back into our land so they could create more jobs without billing them on all these outrageous taxes that are in place right now. I believe that was talking about the Offshore monies. Exactly, bringing in money that's overseas into our country. That is different than Well, what we're talking about Amazon now. has the same option to move these jobs to another country and not do it here and probably pay less taxes. Well, I don't believe that Amazon got a bid from any other country, maybe Canada, but they're looking to the United States to open up their second headquarters. There's no better place than us. No, Exactly, exactly. Dice, no creo que Amazon ha visto otra posibilidad de moverse a otro país. Tal vez Canadá se ha mencionado, pero no está seguro, pero sí aquí. Who has the final say on this bidding issue with Amazon? Is it the Senate locally, No. or is it the governor? Who is it? It's the governor's office. So if you were to be the governor today, what would you do in terms of Amazon accepting our play to be part of Georgia's business infrastructure? What I would do is help develop an environment where all business wants to come to Georgia and thrive, not just in Amazon. Because if you look at Amazon with 50,000 jobs, what if we instead create 1,000 jobs, 1,000 small companies with 50 jobs? Sí, yo lo que haría es abriera esta oportunidad no solamente para esta corporación como Amazon, sino yo abriera esta oportunidad para todos los otros negocios que pudieran venir y invertir el dinero aquí al estado de Georgia. And if that cost of creating 1,000 companies with 50 jobs is a tenth of what it would cost to bring in Amazon, would we not be better off? Absolutely. Ahora, si trajéramos todas esas compañías para que vinieran al estado de Georgia, crearan, vamos a decir, cada esa compañía, 100 compañías que vinieran al estado y crearan 50 trabajos para cada compañía, ese sería nomás un porcentaje de lo que sería el ingreso del estado. So my objective isn't to bring in just one company or two companies. It's not to just bring in the large corporations. Yo solamente no quiero traer a una compañía mayor, grande, una corporación a este estado. Mi objetivo es de traer muchas compañías de todo tamaño para que puedan venir y tener y hacer crecer el estado de Georgia. Again, it's to create an environment in which small business and all business can thrive and be successful. Quiero crear una atmósfera donde pueda venir los negocios y trabajar y crecer el estado de Georgia. Tenemos personas con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen preguntas, las pueden hacer allí. Con mucho gusto le vamos a complacer con respuestas con el candidato a la gobernación del estado de Georgia. Él es el senador Williams, que está con nosotros en vivo en el estudio. We have some comments through our Facebook Live right now. Williams for governor. This is AJ Richmond. It's supporting All right, you. all right. We have Kathy. She's basically saying, what's up with the issue about Amazon supporting multiculturalism and you are only supporting white Christians conservative? I will support anybody of any ethnicity that supports and upholds our Constitution, and a big part of that is Yo estaría y estoy dispuesto de apoyar cualquier persona de cualquier cultura que simplemente siga nuestras leyes. and a big part of that is our religious freedoms. Y una cosa grande y parte de eso es tener la libertad de religión en este país. Let me talk about cultures and let me talk about ethnicity. Hispanics are a huge part of the state of Georgia. Yes. And it's a growing number. Déjame hablar sobre lo que es cultura y etnicidad. Los hispanos son una gran parte de los votantes en Georgia. What is your idea about, let's talk about immigration. ¿Cuál es su idea de inmigración? Because it's perhaps an issue for the Hispanic voter located in the state of Georgia, porque puede ser uno de los puntos de importancia para el votante hispano en el estado de Georgia. Well, first, we are a nation based upon laws, and we have Primero somos una nación que está compuesta de reglas o leyes. and we have to enforce those laws, because the moment we stop enforcing those laws, we become closer to anarchy. Primeramente tenemos que implementar esas leyes, ¿verdad? Y seguirlas. So what we need to do is figure out a solution. We have
millions of people that are in our country undocumented, illegally. También tenemos mucha gente, ¿verdad?, que sí viene a este país y no está con documentos legales o está aquí ilegal. Many of those brought in when they were children and have grown up now. Muchos de ellos han sido traídos a este país, ¿verdad?, cuando fueron pequeños o niños. And we were talking earlier about the possibility of providing a type of legal status where it's not a citizen, but they have the ability to stay here and they have to work. I'm definitely open to that. Estábamos hablando precisamente antes de comenzar esta sesión de que, ¿verdad?, posiblemente pueda haber una reforma donde la gente que ha sido traída a este país simplemente agarre un estatus, ¿verdad?, legal para que tenga la libertad. Más no ciudadanía. We're not talking about a citizenship. Correct. No, not a citizenship, just a status that allows them to work, to pay taxes, to provide for their family. Because again, Correcto, así como decía, ¿verdad?, que les pueda brindar esa oportunidad a ellos de poder estar aquí legal, en un estatus legal, de que puedan ellos trabajar en este estado, y no nomás en este estado, sino en este país. But part of that, we also have to cut off the inflow that's coming in. We have to protect our borders, build the wall, and then provide a process where those that want to come in legally can come in legally and gain citizenship. Tenemos que implementar, ¿verdad?, claro, la ley, ¿verdad?, que la gente que quiera venir puede venir, pero también tener esa ley, ¿verdad?, de los que no pueden venir, ¿verdad?, de tenerlos. Because I do believe 100% in immigration. Our country was founded upon immigration. So Yo we creo have to have a solid- 100%, ¿verdad?, de reforma de inmigración. Esta nación fue construida, dice, por inmigrantes. Sí, y verdad, sabemos todos nosotros que esta nación fue criada a través de estos programas de inmigración. Nosotros como estación de radio queremos invitar a todos los candidatos que tienen carreras, ¿no? Elecciones, Claro que sí. ya sea primarias o generales, porque queremos que nuestra audiencia esté informada. As a radio station, we want to invite all of the candidates that are up with the upcoming races, so our audience will be informed. When are the elections? What are the deadlines? How can people become join your movement for this upcoming elections? Well, if you've enjoyed what you've heard, you can visit williamsgeorgia.com. Si te gustó lo que has escuchado de nosotros, puedes ir y buscar en las redes sociales, ¿verdad? Williams, www.williamsgeorgia.com. And the election is May of next year. The primary, the Republican primary is May of next year, as well as a Democrat, and then the general will be in November. Las primarias van a ser este año que viene en mayo, ¿verdad? Y luego ya las elecciones generales serían en noviembre del año que viene. ¿Esto sería considerado un estado rojo? Is this considered a red state? So if you win the election, the primaries, you are technically the next governor. Si usted gana las primarias, es técnicamente el próximo gobernador. Georgia is a red state, but to say that the Republican candidate will become governor would not be a fair statement. It's going to be a vicious fight. Sí, claro, el estado de Georgia sí es un estado rojo, ¿verdad?, que de mayoría republicano, pero no sería algo dicho bien correcto si yo diría que si yo gano las primarias sería el siguiente gobernador. Are you also running for your current seat? ¿Está corriendo para su silla actual también? No, I will fulfill my term as senator, but I will not run for re-election. Who is going to run for that seat? Is there someone already in place? There are two people that have already announced to run for this seat. Hay dos personas que han anunciado de correr por la silla que yo mantengo en el Capitolio. ¿Usted está apoyando a alguno? Are you supporting any one of them? No. No. ¿Puedo preguntar por qué? Can I ask why? Well, I'm staying out of it. Estoy apartándome de eso. They're both great guys. Son los dos excelentes personas para correr a la silla de senador. I'm going to give you a few minutes, and I know you know how to do this, so you could close your participation with us with your statement. Le voy a dar algunos minutos para que él pueda cerrar su participación con nosotros con alguna declaración. Again, thank you for being here. It was a pleasure. Una vez más, muchas gracias por tenerme esta mañana. Fue un placer. And basically my pitch, again, is the process down at the Capitol. Simplemente, ¿verdad?, lo que yo quiero decirle a la audiencia es que lo que se está haciendo allá en el gobierno, en el Capitolio, It represents the lobbyists, the special interests, big corporate, and the wealthy elite. representa las corporaciones grandes, toda la gente que tiene negocios grandes y que está en política por carrera. Yeah.
I am primarily self-funding my campaign and relying upon small dollar donors. Simplemente yo estoy corriendo esta campaña aportando de mi dinero y dependiendo del apoyo de la gente normal. Because whenever I become governor of the great state of Georgia, I will represent the people of Georgia, not the wealthy elite. Porque mi meta es de representar a la gente común, a la gente de Georgia, a todas las comunidades de Georgia, representarlos a ellos y no a todas estas corporaciones. And that's all. Eso es todo. Thank Yeah, you for yeah, being here yeah, with my us. pleasure. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Art Gallegos, gracias Muchas también por estar con gracias, nosotros. Gracias. Quisiera nomás establecer algo muy rápido. Gracias a Dios que tenemos a una persona de fe. No estoy diciendo que los otros candidatos no. Simplemente hemos visto de que Michael Williams es un hombre de casa, un hombre de fe, un hombre de integridad, un hombre que él escogió trabajar con nuestra organización, Latino Conservative Organization, y es el único candidato que ha tratado de trabajar con la comunidad hispana. Y como lo oyeron, él está dispuesto de trabajar con todos, con la comunidad de hispanos, latinos, ¿verdad? Y que haya esa relación en la comunidad y en este gran estado de Georgia. Muchas gracias. Thank Thank you, you. Senator. Amigos, hacemos una pausa. Esto es Vive tu Mañana en Más 100.9. Aquí está Newsboys. That's how you change the world. Esta canción en nuestra programación. Disfrútala.